Bienvenidos al futuro del pasado, espacio que muestra nuestra afición a esas máquinas que nos hicieron soñar con el futuro y que han sido el origen de la tecnología que hoy día vivimos. En este espacio trataremos de esas máquinas, ordenadores y videoconsolas que crecieron con nosotros y que nos hicieron soñar con el futuro que hoy vivimos. Bienvenidos a Retrobyte. Soy Victorio Pareja y hoy en la mesa nos acompañan Maite Ruiz. Buenas a todos. Enrique Segura. Hola, ¿qué pasa? Bienvenidos de nuevo. José Márquez. Buenos de nuevo. Y nuestro invitado para en caso de apuro es el gran Rocky Balboa. Dios mío, Adrián, he ganado el combate de mi vida. Quiero darle las gracias a Dios por haber ganado el combate y a Nintendo por haber hecho esa gran consola que es la Game Boy. Dios mío. Como nos ha desvelado Rocky, hoy vamos a hablar de la famosa Game Boy, como dijimos en el programa anterior. Maite, ¿nos puedes decir algunos detalles de esta maquinita? Pues sí, tenemos que remontarnos al año 89 del pasado siglo. Y es que aconteció una de las revoluciones más importantes en el mundo de los videojuegos. Pero sin embargo, no se piense, no fue la primera consola con cartuchos intercambiables. El mérito lo tuvo la Microvisión de MB. Con esa pantalla, José, llena de cuadrados gracias a los que había que tirar seriamente de la imaginación para poder jugar. Sí, bueno, la Game Boy fue el inicio de las pantallas de puntos. O sea, antes estaban las Game Watch, que eran dibujos fijos, que se iban apagando o encendiendo, pero era un dibujo fijo. No se podía cambiar el juego en una Game Watch, que eran maquinitas que hizo también Nintendo, como precursora de este mundillo. Y bueno, eran un juego fijo. En cambio, en la Game Boy se les ocurrió que podían poner una pantalla en la que se pudiera dibujar cualquier cosa hecha a base de puntitos muy pequeños, que hoy en día conocemos perfectamente como píxeles. Y aparte metió una innovación técnica en las pantallas de LCD, que era varios tonos de gris, con lo cual se podía conseguir, vamos, dibujos bastante interesantes. Cosas que para la época, pues, oye, llevar eso en el bolsillo era una innovación importante. Y según creo recordar, no estaba sola, ¿no?, en esta aventura del juego portátil, la Game Boy. Recordemos, bueno, tendremos un programa sobre ella, la Atari Lynx, que la hizo Epix, y que creo que recordad que fueron a Sega y a Nintendo para intentar venderla. Al final la compró Atari, y porque ya estaban trabajando Sega en su Game Gear y Nintendo en su Game Boy. Pero no estaba sola, hubo una lucha encarnizada entre Nintendo y la demás competidora, y creo que Enrique nos va a comentar un poquito en qué consistía esa lucha, en qué consistió y quién ganó. Bueno, pues yo creo que indudablemente la consola que se llevó el premio a casa fue la Game Boy. Evidentemente no siempre gana el mejor, ¿no? O por lo menos no gana el más fuerte o el que técnicamente está por encima. Pero sí que es cierto que Game Boy supo hacer muy bien una serie de cosas que el resto de competidores pues no supieron hacer o no pudieron hacer, ¿no? En el caso de Game Boy, yo creo que la clave del éxito está en su catálogo de juegos, que es absolutamente arrollador, apabullante, tiene literalmente miles de juegos, posiblemente porque además es muy fácil programarlo. Es decir, estamos hablando de una consola que ofrece unas prestaciones pues muy sencillas, o sea, muy accesibles, ¿no? Entonces es relativamente fácil programar un juego para Game Boy, como lo era en su época para un ordenador tipo Spectrum, ¿no? De hecho, yo siempre he pensado que me recuerda mucho. A mí la estética, la apariencia y el tipo de juego que tiene la Game Boy me recuerda mucho a un ordenador tipo Spectrum, una máquina humilde, pero que sin embargo ofrece unas capacidades de diversión enormes, ¿no? Entonces yo creo que si por algo ganó esta batalla de las consolas portátiles, la Game Boy, fue porque supo hacerse con un catálogo de juegos absolutamente inimitable, vamos, en mi opinión, ¿no? Es que no era solamente cuestión de gráfico, era jugabilidad, todo, duración de baterías. Sí, la duración de las baterías es muy importante. Un servidor eligió entre una pantalla en blanco y negro como la Game Boy, y cuando tuvo que elegir entre esa pantalla y una de color, pues bueno, me llamó mucho más la atención la de color. Yo fui de Game Gear. De Game Gear. Claro, una pantalla en color, eso sí, 6 pilas se las comía en un par de horas como mucho, sí, teniendo suerte. Se las chupaba rápido, claro. Entonces, sin embargo, Game Boy tenía una autonomía claramente superior. Te duraban las pilas un montón.
llegué a terminarme 2 o 3 juegos y eso no se acababa, ¿eh? Entonces, claro, es que duraba muchísimo, Sí, es estamos verdad. hablando con una menor cantidad de pilas, pues depende del juego, del sonido, en fin, entre 15 y 35 horas. Es que eso es mucho, ¿eh, Maite? Entonces eso le dio ahí un... Eso, una Hay, autonomía. hay que beneficio. ponerse también, yo soy siempre el que va a poner un poquito en situación, ¿no? Imaginaros un niño de la época que, bueno, si se atreve a llevarse la consola al colegio o a algún sitio que sea más o menos seguro donde no se la puedan... Que no le peguen una paliza y le roben el Exactamente. bocadillo. O sea, ese niño Eso fue una revolución. crea un corrillo alrededor de él, de todos sus compañeros, diciendo lo que tiene en la mano. O sea, eso era... Acordaros que en el programa pasado dijimos que la tecnología no estaba al alcance de cualquiera. Hoy en día casi cualquier niño de cierta edad tiene un móvil, cosa que puede ser más o menos discutible, pero en aquella época un niño no tenía acceso fácil, ni muchísimo menos a una Game Boy. Y bueno, si te la llevabas al recreo eras el rey del mambo. O sea, la tenías allí y bueno, eras el rey. Y claro, si le duraba mucho la pila, pues eras el rey más tiempo. Claro. Además, recordemos una cosa. La PSP, la duración de batería era 1, 2 horas, 2 horas y media. Sí, es verdad. Y era Estamos una hablando- consola portátil de última generación prácticamente, de la que se O- estaba o hablando un- hasta hace o muy poco. jugar- Y con batería de litio. O jugar Y era- con un sí, móvil. sí. Y era la cuan- número 1 en Claro. su época. O jugar con un móvil, ¿cuánto te duraba la batería? Pero la Nada, Game Boy nada. duraba 30 horas. Por eso digo, O claro, 35. ¿Cuánto eran? Sí, entre 15 y 35 dependiendo del juego. qué O sea, burrada, qué burrada. es Es que- que eso es un puntazo a su Pero y favor. además eso añade otro beneficio y es que aligeraba peso. Bueno, ¿quién fue el creador de la consola? Hablemos un poquito de la historia, Hombre, ¿no? por supuesto, el genio Junpei Yokoi. Junpei Ese- Yokoi, que fue el que creó, como dijo José, la maquinita LCD. Game & Watch. La Game Watch, El que control, a día de hoy ¿no? es- La cruceta tan famosa de la Game Exactamente. Watch. Y bueno, José, comenta cómo le surgió a Junpei la idea. Sí, bueno, según comentaron, en un viaje en tren, no sé si era en tren o era en metro, en un medio de transporte allí en Japón, vio que el viaje era aburrido y iba un señor allí, pues, ¿qué hace en el viaje? O sea, si no hay ni móviles ni hay nada todavía inventado, ¿no? Pues, ¿qué hacía durante el viaje? Pues cogía una calculadora, un señor allí estaba jugando con la calculadora, escribiendo números, tampoco sin ningún sentido. Y bueno, al ver lo que estaba ahí jugando con una calculadora, pues se lo creo, oye, ¿y si nosotros hacemos algo que realmente pueda jugar, que sea divertido y que pueda hacer algo y no simplemente escribir números? Y bueno, ahí surgió la idea. Curioso, ¿no? La verdad es que, y sobre todo las posibilidades que tenía una consola que partió de una idea tan humilde, ¿eh? O sea, no olvidemos que la capacidad de diversión de esta consola es tremenda. Y aunque pueda parecer otra cosa por el aspecto de los juegos y, no sé, lo típico, ¿no? Las típicas fotos que se ven de sus juegos y tal, pues es que son unos juegos divertidísimos y es una grandísima consola. Yo siempre he pensado que es una consola que está muy infravalorada, ¿eh? O sea, a pesar de que vendiera como vendió, que estamos hablando de la tercera consola que más ha vendido en la historia de los videojuegos, que se dice pronto, ¿no? Es la tercera consola más vendida de la historia. Entonces, claro, o sea, será por algo, ¿no? Será por algo. Además hay una anécdota. Nintendo consiguió la licencia de Tetris, Ujú. lo sacó para Nintendo NES. Y no sé si fue Junpei convenció de que ese juego estuviera en la salida de la consola con la consola. Los directivos de Nintendo se llevaron la mano a la cabeza y dijeron: Una locura total. ¿Qué me estás contando? ¿Cómo Sí. va a poner ese juego que es un juego de venta que se tiene que comprar aparte? Y es que Junpei tenía tal renombre que le concedían cualquier licencia, es decir, le dejaban arriesgarse y, confiaban en él. Fue un arriesgo porque, a ver, ten en cuenta, una cosa es vender la consola y luego vender millones de juegos, la otra cosa es vender la consola con el juego que se Claro. está regalando. Claro. Pero es que realmente, si no llegase por el Tetris y esa edición que creó en esa época, yo creo que a lo mejor hubiera triunfado otra consola, aunque Sí, que era más atrayente por los colores. Eso también hace mucho, ¿eh? O sea, el juego de lanzamiento, igual que por ejemplo con la Super Nintendo que venía con el Street Fighter 2, y eso fue indudablemente fue una baza clarísima a su favor, eso desequilibró la balanza con respecto a otras consolas, es que llevarte a casa un juego del tamaño de Tetris en cuanto a calidad, eso no se ve todos los días ni se ve en todas las consolas. O sea, el juego de lanzamiento hay que elegirlo muy bien, con mucho cuidado, porque es que eso determina luego muchas cosas, ¿no? A tu favor o en tu contra, claro. Sí, yo creo que fue el presidente de Nintendo en Estados Unidos el que viajó allí y al final convenció a los rusos de que le diesen la licencia, realmente. Sí, consiguió la licencia del Tetris que se vendió en NES, en Super NES, pero realmente en Game Boy
creo... no sé, Yo creo que es la versión más conocida, más extendida. todo el quizá, mundo, ¿no? todo el mundo se acuerda de Game Boy, de la música de Game Sí, Boy, sí. y a día de hoy yo prefiero jugar en la de Game Boy personalmente, no sé vosotros qué preferís. Es que yo, vamos, iba a decirlo, me lo has quitado de la boca. Iba a decir, yo creo que es mi versión favorita de Tetris de toda la época, de toda la historia. Vamos, y mira que lo he jugado, mira que tiene versiones, porque Tetris creo que es de los juegos, junto con Pac-Man, no sé, los clásicos, los grandes clásicos, Space Invaders. Yo creo que es de los juegos que más se han versioneado. Y sin embargo, a día de hoy me sigo quedando, sin dudarlo, con la versión de Game Boy. Y no os olvidéis que es una consola sin color, ¿eh? Esa Que es en otra. tonos de gris, ¿eh? Exactamente. Y hecho Bueno, con de gris, gris, de verde. 4 tonos verdes, exactamente, Sí. que además eso fue algo un poco improvisado, fue una estrategia para cortar plazo, es decir, probaron y vieron que con tonos grises no se distinguía realmente la imagen y dijeron, vamos a probar tonos verdes que además ahorramos mucho más tiempo. El ojo humano capta más el verde que cualquier otro color, por eso las cámaras infrarrojas son en verde o en blanco y negro. Curioso porque eso, lo capta más. Una cosa, hablando de curiosidades, la Game Boy, permitía juegos simultáneos con cable link y luego tenía un adaptador para jugar 4 personas. Juegos, el principio de los juegos en red, ¿no? ¿Qué Sí, te hasta parece? 16 En red personal. jugadores. ¿Qué te parece? Eso Es que que hoy las en día... compraban, o sea, a ver, el amigo Junpei pues pronosticó en ese contexto con 3 consolas que había, como hemos nombrado, la Atari Lynx, la Game Gear, la PC Engine, con pantallas retroiluminadas a color, ¿vale? Pronosticó, dice, pues vamos a vender 25 millones. ¡Hala! Pues vendieron más de 120 millones. Qué burrada. Pero es que se las compraban a pares, ya Qué desde el mismo burrada. estreno, con su cable link para picarse la gente. Qué bárbaro. No me extrañas, es que yo creo que en relación calidad-precio es una consola imbatible. O sea, me parece una auténtica maravilla y con la perspectiva que da el paso de los años, más aún, ¿eh? Y ese multitap ese accesorio al que te estás refiriendo, llegaba a permitir que se conectasen hasta 16 jugadores. Vamos a poner un anuncio, una pequeña publicidad, y enseguida volvemos hablando de Game Boy. Muy bien, hasta ahora. Es un fenómeno. Game Boy. Game Boy. Es un fenómeno. Game Boy. Game Boy. Game Boy. Game Boy. Eres un fenómeno. Master System 2, tu videoconsola. Para poner un ritmo trepidante. Bueno, ahí se ha colado un poquito la Master System. Pero bueno, el anuncio era el de la Game Boy. Yo recuerdo que la mía costó 19.900 pesetas, luego la bajaron a 14.900, luego pasó a 8.900, si no recuerdo más. Sí, Se sí. quedó sobre unos 54 euros. Sí. Y luego sacaron las versiones de multicolor, sacaron luego la versión Pocket con una pantalla más nítida, con menos pilas, usaba 2 pilas. Sí. Luego en Japón salió la Pocket Light, que esa no vino Esa a no llegó Europa. aquí, no llegó aquí. Era una Y luego- retroiluminada, ¿no? Es muy Exactamente. codiciada por las redes. Sí. Luego una segunda revisión de hardware con la Game Boy Color. Que además era un hardware distinto, era más potente. La gente no sabe que la Game Boy Color era más potente que la Game Boy normal. Es verdad, eso me lo dijo Víctor un día y se me quedó como anécdota. Es curioso que por dentro, lo que es las tripas de la consola, ¿no? Así de esa forma, dicho de esa manera, las tripas de la consola no tienen nada que ver con la Game Boy original. Y unos gráficos a lo mejor rozando, no igual que la Game Boy Advance, pero muy Casi, parecido. sí. Ese Resident Evil que no llegó a salir. Genial. Una Además obra que de arte. está metido con calzador en esa consola y lo más curioso es que funciona, pero perfectamente, vamos. O sea, es muy jugable, la calidad es tremenda y mucho más teniendo en cuenta el techo técnico y las limitaciones de esa consola. Y eso quizás dé una idea, como dice Víctor, yo creo que da una idea de a dónde podría haber llegado la Game Boy en su evolución, si no fuera porque, claro, las demandas del mercado te piden, de alguna manera, te van pidiendo que vayas actualizando la consola, vayas sacando sistemas nuevos, porque el público lo demanda, porque la sociedad te lo pide. Pero ¿qué hubiera pasado, Víctor? ¿Tú qué crees que hubiera pasado si a esa consola, si a la Game Boy le hubieran dado un par de añitos más o 3 para seguir sacando juegos? A la Game Boy Color lo hubieran exprimido al máximo y Mucho hubieran sacado más. ¿Verdad que sí? muchísimos juegos. Eso hubiera sido unos una- juegos increíbles. Hubiera sido primera una bomba. consola retrocompatible.
portátil, porque Sí. Pero claro, realmente cuando sacaron la Game Boy Color ya empezó la competencia con la Wonder One, la Neo Geo Pocket. Bueno, Bueno, aquí en España, Wonderswan Aquí no sí, llegó no se vio, la Neo Geo nada. Pocket fue algo testimonial. me he adelantado un poco porque también quiero comentar Junpei Yokoi, el creador de Game Boy, fue un artista, hizo todo bien, pero sufrió un pequeño problema. Y es que sacó la Virtual Boy Sí. como sucesora, entre comillas, porque Sí, no, bueno, sucesora espiritual quizá, ¿no? Un que poco... fue un fracaso absoluto. Sí, se la Estuvo comió. adelantada a su tiempo, pero adelantada de una forma un poco errónea. La Sí. Virtual Boy, vamos a poner un poco en contexto al oyente, fue una consola en 3D reales. O sea, tú te colocabas una especie de visor, a lo que hoy en día conocemos como gafas de realidad virtual. Y oye, que estamos hablando, ¿de qué año era la Virtual Boy? ¿Del año...? Lo miro ahora mismo. Sí, venga, consúltalo por ahí. Finales de los 80 puede ser, sí, finales de los finales 80, de los 80, principios de los 90. Primera, yo creo que sí, ¿no? ¿No? Mediados de los Mediados de los 90. Bueno, en cualquier caso... José, ¿cuántos juegos llegaron a sacar? 5 o 6 solamente, ¿no? 32. Para la Virtual Boy, Creo recordar Sí. 32. que Sí, se hubo. le conozcan así títulos fuertes Sí. comerciales, uno de tenis de Mario y 5 o 6 más. ¿eh? Mira, Sí, fue lanzada en el 95. Sí. Ajá. Bueno, en cualquier caso fue una época que estaba muy adelantada para su el- tiempo. El concepto indudablemente. Claro, vamos. el concepto. Pero la realización, claro, o sea, tú te ponías eso en la cabeza, en los ojos, y lo que veías era una imagen en rojo y negro. Rojo y negro, Dios mío. distintos tonos entre el rojo y el negro. Qué siniestro. O sea, me Pero da claro, dolor de o sea, cabeza solo de pensarlo, me da dolor de Claro, cabeza. pero la sensación Rojo y de negro. 3D y de fondo estaba bien conseguida. Lo que pasa es que a alguna gente, pues bueno, le daba dolor de cabeza. Además, tuvieron que poner una advertencia para que hicieran descanso. No sé si era cada hora, cada 30 minutos, por posible dolor de cabeza. Y eso también asustó a los compradores. Claro. Pero si la misma empresa me está diciendo que no esté más de 30 minutos o Será de por una algo, hora, claro. es porque me voy a quedar visco. Claro, sí, pero fijaros una cosa, o sea, estamos hablando, si os dais cuenta, estamos hablando de la evolución constante de una consola que yo creo que llega a día de hoy, ¿eh? Porque yo creo que si no fuera por lo bien que lo hicieron con la Game Boy original, todo, las campañas de marketing, el catálogo de juegos, cómo supieron implantarla en el momento idóneo, de la forma ideal. Si no fuera por el éxito tan grande que tuvo, hoy en día no estaríamos hablando, por ejemplo, de la Nintendo 3DS. No, en absoluto. Yo creo que es toda una evolución natural, ¿no? La cuestión es que la Virtual Boy fue un tremendo fracaso. Junpei Yokoi, como buen japonés que es, Por poco se hace el Harakiri. sí, se hizo el Harakiri, literalmente se fue de la compañía, renunció a la compañía y se fue a Bandai, donde empezó a desarrollar lo que es la Wonder One, una videoconsola que no llegó a Europa, que se quedó en Japón. Pero un poquito antes de salir al mercado la Wonder One, Bueno, Wonderswan, perdona que te interrumpa, literalmente significa cisne maravilloso. Cisne ¿no? Algo maravilloso, sí. Wonder Sí. Swan, De sí. hecho, bueno, está considerada como la consola portátil más bonita. Sí, estéticamente es bueno, preciosa. los nombres Perdona. los nombres japoneses que son muy raros, porque Game Boy, niño juego. así. Niño juega, o sea, se reduce a lo Niño básico. juega. El niño juega. Niño mutante horrible es el... El niño que juega. ¿no? La cuestión es que poquito antes, creo que un mes, 2 meses, 3 meses antes de que saliera la Wonder One al mercado, iba Junpei Yokoi en el coche por una autovía japonesa y con la desgracia de que presenció un accidente de tráfico. Y él salió del coche para ayudar a esas personas y se lo llevaron por delante. Vaya por Y Dios. así fue como murió Triste ese gran final. creador, el que inventó la Game Watch, el que inventó la Game Boy, el que fue evolucionando la magia de Nintendo, el que iba a generar otra vez una videoconsola como la Wonder One, que además es ambidiestra, puedes cogerla con cualquier mano, y Curiosísimo. ahí El desapareció que él. provocó además una de las principales causas en Japón de absentismo, porque la gente se encerraba en los cuartos de baño y todo picados con la máquina. Fuerte Eso en España se O sea, sigue haciendo, pero por otros Eso motivos eso es también. tremendo. Es verdad. Doy fe. Como profesor de instituto que tristemente soy. Rocky Doy tiene fe. alguna opinión al respecto. Si vas con la gente que no es adecuada, te llamarán putita, ¿comprendes? Con la joven Marie. Si vas con gente chunga, te pasarán cosas chungas. Es así de sencillo, no le des más vueltas. Yo quería hacerle una pregunta a Rocky. Dime, maldita sea, chico. ¿Tú con esas manos pudiste alguna vez jugar a la Game Boy? Voy a decirte algo que todo el mundo sabe. La vida es un sitio terrible y puede mantenerte arrodillado a base de golpes si no se lo impides. Con una Game Boy podrás defenderte. Se la tiras en la cabeza a tu enemigo y puedes abrirle la cabeza como un melón. Maldita sea, chico. Muy bien.
Chicos, recapitulando un poquito, ¿cuáles fueron pues esos puntos que le dieron el triunfo? Hemos hablado de la batería, ese catálogo. Yo quiero recordar catálogo, algunas joyas aún vigentes como Super Mario Land, Qué grande. Zelda, Final Fantasy, el Metroid 2 y por supuesto el Pokémon original, el rojo, el azul, el verde en Japón, del que llegó a vender 32 millones. Qué fuerte, Ni más ni 32, menos. 32 millones. Increíble. Es que sigue, iba a decir, o sea, a día de hoy siguen comiendo de ese tipo de franquicias. O sea, es que no han llegado hasta el día de hoy. Y por eso estamos hablando de que es un éxito ininterrumpido para mí. Porque es verdad que tuvo algunos momentos un poco, tuvo altibajos, ¿no? Lo de la Virtual Boy, que no acabó de salir bien, ya lo hemos comentado. Pero fijaos lo que ha dicho ahora mismo Maite. O sea, es que estamos hablando de una consola que tiene, esta consola y su sucesora, ¿no? Todas las revisiones posteriores, tiene en su catálogo franquicias como Zelda, Final Fantasy, Metroid, Donkey Kong. O sea, que esos son auténticos nombres que están inscritos en letras de oro, vamos, en la historia del videojuego. Me parece tremendo eso. Son más de 700 juegos en catálogo y lo que dijiste antes, desarrolladores que programaron para Game Boy, incluso españoles como Big Managers. Ah, eso es curioso, es verdad, que en el juego Los de creadores los o pitufos, que participaron en la creación exactamente Del los juego de pitufos. los pitufos. Un inciso. Dinami iba a sacar un juego para Game Sí, Boy. sí, Y cierto, al final cierto. no lo llegaron a sacar. Es verdad, Dinami, es la verdad. gran española. Sí, O sea, sí, ¿qué sí, hubiera sí. pasado? Joder, curioso Sí, eso. Precisamente ahí quería yo entrar, que realmente al diseñar la Game Boy escogieron un procesador que es muy fácil de programar porque ya era muy conocido, el Z80, presente en el Spectrum, presente en otros microprocesadores. Sharp, sí. Era una versión capada. Realmente era una versión Era capada. modificada, sí, claro. adaptada. Ya orientada a lo que Sí, iba a ir. Claro, sí, adaptada es que para que tuviera menos era la consumo. filosofía Claro, sobre de todo Junpei y por de el consumo. aquellas cosas, aquellas cosas que él aprendía mucho de los errores y de las cosas que funcionaban de los demás, ¿no? Y le gustaba mucho esa filosofía del hardware ya reutilizado. Claro, y Perdona realmente que eso te permitió que desde el minuto 1 de su salida, bueno, de hecho desde mucho antes, se pudiera programar muy fácilmente, porque había una gran experiencia, una gran cantidad de programadores que realmente pues podían exprimir ese procesador porque ya lo conocían. Por Claro. ejemplo, en Japón, la cuna de Nintendo y de la Game Boy, el MSX era un ordenador que tenía era el rey allí, simplemente, ¿no? Y el MSX está basado también en el mismo procesador, con lo cual había mucha gente que podía programar. Claro. Además, yo siempre, complementando un poco así al hilo de lo que ha dicho José, que me parece súper interesante, yo creo que siempre he pensado que de Game Boy tiene mucho más de Game que de Boy. Es decir, el nombre parece que sugiere que está dirigida a un público infantil, ¿no? Cuando yo creo que realmente no se trata de eso. Es una consola que caló muy bien, o sea, caló realmente hondo entre un público que ya venía de saber lo que eran los videojuegos porque había tenido un ordenador Spectrum, un MSX. Entonces es que todo esto está relacionado, ¿no? Yo creo que de alguna forma es verdad que la Game Boy supo atraer a un público adulto que ya tenía un contacto con los videojuegos y que además tenía la posibilidad de llevarse su juego favorito a donde le diera la gana. Eso era algo totalmente revolucionario. Pero ya digo que para mí tiene mucho más de Game que de Boy, ¿eh? O sea, no olvidemos que no es una consola para niños, por mucho que pueda parecerlo por su aspecto, ¿eh? Una cosa también importante era el sonido. El que ha generado a día de hoy el éxito de la música chiptune, lo estamos escuchando ahora de fondo. Sí, sí. Hay grupos de música que hacen música con la Game Boy. A día de hoy, ¿eh? A día de hoy, estamos ¿Cómo hablando eran estos a día de alemanes? hoy. ¿Cómo era lo de Pornofonic. Pornofonic. Os lo recomiendo si lo Pornofonic. podéis buscar. Además, la música es Geniales. gratuita. Genial. No os quedéis con la primera parte de la palabra, ¿eh? Olvidadlo de porno No y tiene nada que ver. quedaros No. con el Phonic. O sea, el Phonic. sonido era increíble. Pero es que no solamente el sonido, es que también sacaron aparatos para todo. Ahora Maite puede comentar algunos aparatos que... Periférico. Tenéis ahí una lista, me parece. Bueno, Tiene un de poco, todo, ¿no? algunos muy locos y algunos que tampoco llegaron aquí. Puedo destacar, por ejemplo, el Pokésonar, ¿vale? ¿Eso qué? ¿Qué es eso? Bueno, porque tenía una parte, ¿vale? La consola y que tú como que parece que estabas ahí en plan submarinismo. Sí, pescando era algo. un adaptador que se lo conectaba al cartucho, se Era lanzaba sumergible. al agua. Qué Tú locura. estabas en un barquito, lanzaba al agua. Qué locura. Y todo. en la pantalla de Game Boy hacía un sonar y veía si había peces para pescar. Increíble. O sea, esas cosas solo se le ocurren a los creativos Por japoneses. ejemplo, el Kit Work Boy con teclado, traductor, calendario que podías también conectar al PC. Madre mía. Bueno, Yo creo que aparte- aquí llegó bueno, aparte- la cámara, ¿no? La Yo cámara, recuerdo una cámara, una sí. impresora. Una impresora. Me estoy acordando de Sí, eso. o sea, Aquí tú llegó una impresora de Game imagínate Boy. la Esa primera cámara- cámara digital portátil en 4 colores maravillosos. Y accesible. verdes. Es muy fuerte eso. ¿eh? Portátil y accesible. Eso es tremendo. Que aunque fuera un periférico entre comillas caro,
se lo podía comprar cualquier persona. No era, o sea, en esa época tener una cámara digital era algo. No, es que vamos, no existía. No existía. Una cámara digital no existía. Tenías que irte a una cantidad de dinero. Pues Sí, eran más eso. de 15.000 pesetitas y con imágenes de 128% de 12 píxeles. Pues fíjate, exactamente. Sí, una resolución tremenda con la que no se te veía ni el ojo. Por eso digo que es increíble la cantidad de cosas que dejó inventada Game Boy, ¿eh? El cartucho que hacía de radio FM, en fin. Bueno, era tremendo, tremendo. La verdad que era una consola que creo que tiene muy, muy merecido su éxito, ¿eh? Bueno, pues se va acercando La la hora. hora del final. La Nos triste quedan hora. 5 minutitos. Vamos. Pásalo, Game No, Boy. no, pero no. A ver, no se nos puede olvidar, A ver, ¿quién... No podemos terminar sin Claro, José, dilo tú. ¿Quién que en la época no tuviera una Game Boy no la llevó en el coche de sus padres de noche intentando jugar como podía? O sea, entre cada farola tenías que ir, como no tenía retroiluminación, o sea, tú tenías que usar la luz del día o la luz de la habitación o la luz que tuvieras para poder, y aparte con una inclinación más o menos adecuada para poder jugar, porque si no, no se veía, necesitaba una luz externa, ¿no? Y claro, si ibas en el coche o en el tren o en cualquier medio de transporte, No te se ibas, veía te ibas nada. guiando pues por la luz de las farolas, ¿no? Sí, pero yo creo que eso, a los que tuvimos la suerte de tener una Game Boy en su época, yo creo que eso nos daba un poco igual, ¿no? Yo creo que eso también viene un poco a demostrar mi teoría de que nos hemos acomodado, nos hemos vuelto muy señoritos. O sea, ya queremos retroiluminación, queremos también que la consola nos rasque la espalda. O sea, vamos a ver, no puede ser. O sea, antiguamente había que adaptarse un poco a las necesidades y a las limitaciones, ¿no? Pero bueno, yo creo que fue una consola que nos hizo tanto disfrutar a todos, que lo mínimo que podíamos hacer hoy, lo mínimo que podíamos hacer aquí en Retrobytes era rendirle un merecidísimo homenaje como el que le hemos rendido hoy. O sea, yo creo que menos que eso, ¿no? Bueno, perdonadme, pero he estado a puntito de olvidarme una cosa. En el primer programa comenté que sobrevivió un ataque Sí. iraquí. Ah, sí, cuéntalo. Yo creo que cuéntalo. aquel soldado Ahí- en esa Primera Guerra Mundial que jugaba allí en los barracones, Primera que se le Guerra cal... de Irak. En la de Irak, en la de Irak, ¿eh? mundial, no No de, es tan de antigua Irak. todavía. No es tan antigua, Gracias a Dios no fue Hitler tan mundial. intentó No fue acabar tan con mundial. ella. Sí, sí. No, pero es que es muy A fuerte. él tampoco le importaba la luminosidad que hubiese ni nada. Nada. Y esa unidad sigue operativa, de ahí la resistencia de la consola Está en en un la tienda museo, que tiene ¿no? en Nueva York, en el World Exactamente. Center. Sigue exactamente. funcionando, ¿eh? La consola sigue señor. funcionando, Sí, es decir, sí. la carcasa externa está totalmente fundida, se puede ver, además lo podéis buscar en Google. Por el calor de la explosión. Sí, claro, o sea, la reventó, se derritió y sin embargo le sigues metiendo el cartucho y la consola funciona, ¿eh? O sea, es una prueba de la durabilidad y de la resistencia de esta Una- consola genial y única. Háganle Una pregunta. eso a algo actual. Una Sí, pregunta. sí, ya ves tú. La consola hemos visto cómo está y sobrevivió. El poseedor de la consola. No sabemos, la leyenda urbana solamente habla de... Lo mismo está incrustado en el plástico ahí. Igual hay restos del soldado en la consola, ¿no? Madre mía. No, se ve que ardió el pabellón o lo que sea, la Barracón, rescataron a él. sí. Él creo que sobrevivió. Creo que sí, creo que Sí, 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 creo que sí. sí. Bombardearon, Trajo fue un de vuelta, bombardeo. seguro. Bombardearon una zona que había allí y por lo visto estaba dentro de una mochila del soldado este y el tío sobrevivió. Pero la consola también, que es lo que nos interesa. Ajá. Muy bien, pues tenemos también, si queréis, recordarle a nuestros amigos las vías de contacto, ¿no? Exactamente. Quique, Venga, pues... dinos a ver cómo pueden contactar con nosotros. Pues todos los que queráis poneros en contacto con nosotros, ya sabéis que nos tenéis disponibles a través de varias vías. La primera de ellas, y quizá la más corriente, es el email, ¿vale? Estamos a vuestra disposición en retrobytescordoba@gmail.com. Ahí podéis mandarnos pues vuestras consultas, vuestras sugerencias, lo que queráis. Estaremos encantados de escucharos, de leeros. También en Twitter, con el hashtag @retrocórdoba. Ahí podéis encontrarnos también. Y por último en Facebook, pues también tenemos nuestra página, que es www.facebook.com/retrobytescórdoba. Todo seguido, ¿vale? Y ya sabéis que estamos a vuestra disposición y encantadísimos de teneros más cerca. Y José, la web oficial. Sí, retrobytes.org de organización. No se os olvide con la Y. Pues, Maite, ¿alguna...? Sí, avanzaros para el siguiente programa, ZX Spectrum. Madre mía. Casi nada, o sea, ahí queda eso. O sea, Ahí- ZX Spectrum, casi Ahí nada. da para horas y años de pasión. Vamos a ver cómo sale. Vamos a ver cómo conseguimos meterlo, enlatarlo en media hora. Vamos a ver cómo lo hacemos. Hay que meterlo en Merea. Pues muchas gracias a los oyentes por habernos acompañado durante esta media hora, que a mí se me ha hecho muy cortita. Muy cortita. Ahora voy a sacar mi Game Boy para jugar. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo programa con el Spectrum. Y os esperamos en el futuro que nos traerá... Perdón, el pasado que nos traerá el próximo pasado. futuro. Bueno, Un hasta abrazo pronto. fuerte, amigo. Un abrazo. Muchas Un gracias. abrazo. Hasta pronto.